Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos. Aquí quien nos habla es Wilson y vamos a hablar de tejido sanguíneo. Muy importante, fundamental, crucial, condición sine qua non para los que quieren aprobar sí o sí. Características, vamos a hablar de las características generales, los elementos figurados de la sangre, el plasma, el linaje de las células, las características de cada una de las células y seguimos. Miren, para describir las características del tejido sanguíneo, tenemos como concepto que es una forma de tejido conectivo que incluye los elementos figurados y una sustancia intercelular líquida que nosotros vamos a llamar de plasma sanguíneo. Otra característica que es sumamente importante, que el adulto tiene aproximadamente 5 litros o 5.000 ml, que representan un 8% del peso corporal. ¿Cuáles son los elementos que van a formar los elementos figurados de la sangre? Los elementos figurados de la sangre son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Fíjense que nosotros estamos hablando, cuando hablamos de elementos figurados, nosotros estamos hablando de células. Todo eso son células sanguíneas. Entonces, los elementos figurados, si quieres escribir ahí en tu apoyo, mira, son células. Requisito para ser un elemento figurado de la sangre que tiene que ser una célula. Entonces, nosotros vamos a tener glóbulos rojos, que nosotros vamos a tener los glóbulos rojos propiamente dichos, y los reticulocitos. Los que ya conocen, el reticulocito no es más que un glóbulo rojo inmaduro. El reticulocito va a ser un glóbulo rojo inmaduro. Eso es un reticulocito. ¿Quién va a formar los glóbulos blancos? Va a ser, mira, nosotros vamos a dividirlos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos van a ser los que van a presentar gránulos en su citoplasma. Y los agranulocitos son los que no presentan granulaciones en su citoplasma. Luego yo tengo los que son granulocitos, yo tengo neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Los que son agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Se dan cuenta que todo eso nosotros estamos hablando de los glóbulos blancos. ¿Qué es granulocito? Voy a repetir. Granulocito, cuando nosotros estamos hablando de granulocitos, son células que en su citoplasma presentan granulaciones. Cuando nosotros hablamos de agranulocitos, son células que no presentan granulaciones en su citoplasma. Plaquetas, muy importante. Las plaquetas componen lo que son los elementos figurados de la sangre. Y esos son los elementos figurados. Hacer confusión entre elemento figurado y plasma sanguíneo, reprobación instantánea. Y miren que histología hay un montón de esas cosas que hay que tener en cuenta, que te remiten a que reprobación instantánea. Porque si yo te pregunto algo, vos no sabes, vos me contestas otra cosa, yo me doy cuenta que vos no tienes la más mínima idea que me está haciendo un despelote. No sabe, está desquiciado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los elementos figurados de la sangre es igual a los componentes que son células que están viajando en la sangre. Son células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma. ¿Cuáles son los componentes del plasma? Nosotros tenemos un 90% del plasma que está compuesto por agua. Y como nosotros tenemos tiempo, mira, yo voy a pausar la grabación. Cara, velho. Que houve, será? Não. Praga. Deus mío, te ganaste, Samira. Mas olha aí, morreu quando? Quando ela não soube responder 40x. Moleque! Você vai ouvir agora também. Eu lhe di felicitações e... É porque você me deu parabéns, então, tipo, ela, você joga, mas ganhou. Aí você falou, É porque quem você ele reza, eu vou perder. Bueno, entonces los componentes del plasma, un 90% está compuesto de agua, un 10% está compuesto de sustancias sólidas. ¿Cuáles son las sustancias sólidas que nosotros vamos a encontrar en el plasma? Proteínas, lípidos, glúcidos, minerales, pigmentos y gases disueltos. Esas son las cosas que nosotros vamos a encontrar en el plasma sanguíneo. Así que 90% del plasma sanguíneo está compuesto de agua, 10% de sustancias sólidas
Dentro de las sustancias sólidas, nosotros tenemos proteínas, lípidos, glúcidos, minerales, pigmentos y gases disueltos. Miren, só para que tenham em conta as proteínas, eu tenho a albumina, a globulina e fibrinógeno. Os lípidos, nós temos viajando em plasmas quilomicrones de gliceroles, glúcidos, minerales como o sódio, cloro, cálcio, potássio e o fosfato, em espanhol é fosfato. Pigmentos, nós vamos ter a bilirrubina, os carotenos e gases disueltos. E isso é o que agora Isis me vai dizer outra vez. Diferença de elementos formes da sangue e do plasma sanguíneo. Não mais perigoso, sério. Deixa quietinho. Não, não. Quero decime a diferença de células que são de elementos formes da sangue, elementos figurados da sangue e o plasma sanguíneo. Qual é a diferença que há? A diferença é que o plasma vai ter água Se lo digo yo, entonces, miren, muy sencillo. Os elementos figurados da sangue são células. Os elementos que nós vamos ver em plasma sanguíneo são o quê? Não são células. Não são células. Então, uma vez mais, quais são os elementos que não são células? Água na célula? Deixa eu lhe perguntar. Água é célula? Proteína na célula? Lípido é na célula? Gases disueltos é na célula? Pigmento é na célula? É estúpido. Um vai ter elementos celulares e outro vai ter elementos que não são celulares, não tem nada a ver. Quais são as proteínas que estão circulando na sangue? Eu lhes pus 3 exemplos. Quais são? Albumina, globulina e fibrinógeno. Perfeito, excelente. Podia haver posto angiotensinógeno, que também não é certo? Tá ali. Está aí. Bueno, dentro de los lípidos, nós temos quienes. Vamos ver aqui, então, quilomicrones e triglicéridos, os glúcidos, que glucosa, manosa, galactosa e todo demás, minerales, los minerales que sean, los pigmentos, bilirrubina y carotenos y gases disueltos. Pigmentos. Porque mira, bilirrubina es un pigmento que cuando está en alta concentración te hace quedar con un pigmento amarillo en la piel. E esse caroteno? Caroteno é de la zanahoria. Quando tu comes muita cenoura. Aí, que tá na hora de que Zanahoria. Então, se quando te comes muita zanahoria, que passa? Que pode, incluso, a pessoa quedar-se com um tinto, sim? E beterraba também pode acontecer? Não, isso é a urina que dá mais escura. Não que lá a pessoa Por isso que o bronzeador normalmente tem negócio de cenoura. Sim. Olha, ela descobriu. Bem, o tejido sanguíneo, para descrever as células progenitoras, miren, sempre eu tenho uma célula madre, que é uma célula que vai originar um progenitor linfóide ou um progenitor mieloide. O progenitor mieloide se pode converter em plaqueta, em eritrocito, em monócito, em basófilo, em neutrófilo e em eosinófilo. Ou seja, independência do estímulo que tenha, se pode converter em outra célula. Por isso, nós falamos que essa célula madre se chama totipotencial ou pluripotencial, porque tem a capacidade, sim, porque tem a capacidade de convertir-se em qualquer célula. Bem? E esses são os progenitores mieloides, quando se converte. Se pode converter em plaqueta, eritrócito, monócito, basófilo, neutrófilo e eosinófilo. Quando já tem presença de uma célula madre, que é um progenitor linfóide, esse se vai converter em células de linhagem branca, que são linfócito T, linfócito B, e a mim me gusta falar isso em espanhol, que se chama asesinos naturales, ou natural killer. Asesinos naturales, muy lindo de decirlo, asesinos naturales, ou natural killer. Generalidades do eritrocito, miren, a imagem do eritrocito aí ao lado, que se ve como
una forma de disco bicóncavo que tiene la capacidad de deformarse, porque esa es la capacidad con el eritrocito. No tiene deformaciones, él tiene la capacidad de deformarse y pasar por los capilares. Y de frente tiene un aspecto discoide, es anuclear y acuérdense de algo muy importante, no presenta mitocondrias, no presenta un montón de organelas, pero el eritrocito no presenta mitocondrias. Y eso es algo importante de decir porque me tocó a mí en el examen de bioquímica que la profesora preguntó, en la pregunta inicial, allá en Cuba, preguntó el profesor Pedrosa, el nombre del profesor. Entonces el profesor preguntó lo siguiente, mira, cómo el eritrocito busca su energía. Entonces yo empecé pensando, bueno, la primera cosa que uno se pregunta es, ¿el eritrocito presenta o no presenta mitocondrias? No presenta. Entonces ya no puede tener glucólisis aeróbica, porque aeróbica se supone que yo voy a agarrar glucosa y voy a necesitar de oxígeno para convertir en 36 o 38 moléculas de ATP. Como yo no tengo esa posibilidad, ¿qué otra posibilidad me queda? De la glucólisis anaeróbica. Y la glucosa anaeróbica, yo tengo que tener en cuenta que yo no necesito de mitocondria y voy a realizar esa glucólisis anaeróbica que me va a formar, originar 2 moléculas de ATP. De 2 moléculas de adenosina trifosfato. ¿Só? Sí, solamente 2. Para todo mundo. Para cada glóbulo rojo. Y eso es importante. El origen del eritrocito está en los focos eritropoyéticos de la médula ósea y tiene un promedio de vida de 90 a 120 días. Eso es importante. Y los valores nosotros tenemos en el hombre de 5,4 millones por milímetros cúbicos y en la mujer 4,8 millones de metros cúbicos de eritrocito. El tamaño, ese es un tamaño que es variable, salud. Y la función básicamente del eritrocito es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, o sea, la proteína que es encargada de hacer ese transporte va a ser la hemoglobina. Muy importante que uno tiene que tener en cuenta para mencionar cuáles son los órganos hematopoyéticos que se encuentran en cada etapa de la vida y cuándo van a actuar. Mira, las primeras semanas de gestación, el órgano hematopoyético va a ser el saco vitelino. El saco vitelino. Muy importante. Luego, ¿qué pasa? En el segundo trimestre de la gestación aparecerán 3 órganos que van a ser hematopoyéticos. ¿Cuáles? Hígado, vaso y ganglios linfáticos. Si ustedes se dan cuenta, en ese momento, el que va a tener un rol más importante como un órgano hematopoyético va a ser el hígado. O sea, del segundo trimestre de gestación, el órgano hematopoyético más importante va a ser el hígado, pero él tiene ayuda del vaso y de los ganglios linfáticos, que están ejerciendo la misma función. Después del último trimestre de la gestación y después que pasa el nacimiento, ya se queda encargada la médula ósea. La médula ósea se encarga de hacer la hematopoiesis como tal. Y eso es importante. Entonces, hasta los 5 años, casi todos los huesos van a sintetizar lo que es la hematopoiesis. Van a participar de la producción de glóbulos rojos. ¿Sí? Repito, hasta los 5 años, casi todos los huesos, o sea, el hueso que el niño tenga, va a ayudar en la síntesis de glóbulos rojos. O sea, están participando activamente de la hematopoiesis. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Miren. Rapidão, eu queria saber da idade. Porque assim, 5 años. vitelíneo. Tá, mira. El saco vitelino en las primeras semanas de gestación. El hígado, vaso y ganglios linfáticos empieza a ser hematopoyéticos a partir del segundo trimestre de gestación. Después, en el último trimestre de la gestación, ya que se queda a cargo, es la médula ósea. Ah, então a partir dos 3 meses de gestação que os 3 começam. Ah, porque segundo trimestre 3. É, né? Não? Tá bom. Isso. Segundo. Primeiro trimestre. 3?
primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Segundo trimestre, Ah, quarto mês, quinto e sexto. quinto mês, sexto mês. Ah, tá. Ah, Então, do terceiro ao sexto também. E a Terceira ou sexta, não. Quarta ou sexta. E Del aí, quarto ao sexto. até os 5 Tá, quarto ao anos, sexto. e quem fica responsável é saúde. No, ya va a ser la médula ósea, pero cuando hasta los 5 años O de osso edad, ajuda também. todos los huesos, porque después nosotros vamos a ver que habrá un decrecimiento, que habrá huesos que van a dejar de participar en la síntesis de glóbulo rojo. Y esa es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta. Miren, ¿dónde se realiza la síntesis de huesos después del nacimiento? Entonces nosotros estamos mirando ese gráfico que nosotros estamos visualizando que al principio todo el mundo sintetiza glóbulo rojo, pero con el paso del tiempo, o sea, mira, con 5 años ya habrá un decréscimo. La tibia pasa a no producir tanto glóbulo rojo. El fémur pasa a no producir tanto glóbulo rojo. Los que se mantienen produciendo firme y fuerte glóbulo rojo van a ser las vértebras, esternón, costillas y huesos ilíacos. Esos son los huesos que van a seguir manteniéndose. Doido, né? Sí, muy loco. Tem que crescer e fazer célula ainda. Eu fico perguntando essas coisas. Mira, generalidad del reticulocito. Ya saben que el reticulocito y su morfología es un glóbulo rojo inmaduro, que va a ser un glóbulo rojo que es más joven, que su origen de los focos eritropoyéticos de la médula ósea y que tiene un valor normal, una población alrededor de 1% de la población general de los glóbulos rojos. El tamaño va a ser semejante al glóbulo rojo y tiene como función, representa un índice de regeneración. Por que não tem vida média? Excelente pregunta. Si ya estamos hablando Porque del vai reticulocito, claro, el reticulocito es un órgano, va a ser una célula que es inmadura, poco tiempo crecer, después vai ya se convirtió en Mas é esse que você não calcula. no hace falta. Dentro de las generalidades de los neutrófilos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces nosotros tenemos que su núcleo no tiene nucleolos y presenta más de 3 lobulaciones. Y aquí nosotros vamos a presentar granulaciones inespecíficas. El origen del neutrófilo va a ser focos hematopoyéticos, tienen una vida media, un promedio de 7 a 10 días. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que los neutrófilos van a presentar que son células que se gastan mucha energía. Entonces, una vez que ya cumplieron su función, van a sufrir apoptosis, porque no ahorra energía. Entonces, utilizó para una finalidad, ya apoptosis, se muere, suicidio celular. Los valores de neutrófilos, esos nosotros vamos a tener un valor de referencia y un valor absoluto. Esos valores, ustedes verán, y esa es una crítica que yo hago contundente a la universidad. Porque mira, ustedes van a pasar por histología y la profesora de histología tiene valores específicos para eso lo que estamos mirando. Entonces, esos son los valores que la profesora ya tiene predefinido en la cátedra de histología. Cuando ustedes lleguen en bioquímica, el profesor de bioquímica te va a pasar otros valores. Y cuando lleguen en patología, el profesor de patología te da otros valores. Y cuando lleguen en clínica médica, el profesor te va a dar otros valores. Porque eso, si hubiera un consenso entre todas las cátedras, se utilizaría el mismo valor y haría nuestra vida más fácil. Es que no existe el que está bien, el que está mal, porque según el laboratorio, si yo voy a agarrar el laboratorio, la referencia, el método que está siendo empleado, yo voy a tener diferentes rangos que yo voy a agarrar. Yo puedo hablar, por ejemplo, que, para decirlo un ejemplo aquí estúpido, leucócito en general. Hay laboratorios que ponen de 4.000 a 10.000 y hay laboratorios que ponen de 5.000 a 15.000, É que vem a sempre 12.000. baixo, né? O valor de referência. Ni siempre. Porque cuando tú estás, no, yo te explico. Cuando tú estás en una guardia en Brasil, no, pero no, yo estoy hablando del mundo real, yo estoy hablando cómo funciona el mundo real, porque uno está haciendo así, tranquila, porque está apareciendo los valores de referencia, ni siempre, ¿por qué? Porque tú te estás dando una guardia en la puta madre que te parió, allá en un interior muy lejano, y el laboratorista no se encuentra, él te dice así, mira doctor, resultado por teléfono fue tal y tal.
Y tú crees que el laboratorista va a decir, mira, doctorcito, mi amor, el valor de referencia va a ser de tal a tal. Bien, ¿entendiste? No, él ya, mira, ya, listo. Ele supõe que você sabe, né? Que supone que tú sabes, así como funciona. Saber, né? Así como funciona. Entonces, los valores de referencia uno tiene que se aprender sí o sí. Los neutrófilos tienen una función que tienen gran actividad ameboidea y fagocítica. Y aquí es importante decir que el neutrófilo va a ser una de las primeras líneas de defensa del organismo. Yo siempre hago la alusión que el neutrófilo va a ser aquel que pelea, aquel que no importa lo que pase, a tu amigo hermano, que cuando tú le llamas, mira, estoy con problema, él llega y da paliza en vos y en los demás. Así mismo. O sea, no le importa, él quiere pelear, el fanfarrón, el que quiere pelearse siempre. Entonces el neutrófilo va a ser la primera línea de defensa, una de las células que va a actuar en la primera línea de defensa. Los eosinófilos tienen un núcleo que es bilobulado, poseen granulaciones gruesas y uniformes. Aquí nosotros estamos hablando del neutrófilo que tiene granulaciones inespecíficas. Aquí nosotros estamos hablando de granulaciones gruesas y uniformes. El origen de eosinófilos va a ser focos en la médula ósea, tiene una vida promedio de 7 días. Los valores normales, nosotros tenemos el valor de referencia de 1 a 4% y el valor absoluto de 43 a 400 milímetros cúbicos. La función básica de los eosinófilos va a ser defensa contra infecciones parasitarias, bacterias intracelulares y modulación de respuestas a hipersensibilidad. Aquí yo voy a hablar después en conjunto de los tres, para que ustedes se den cuenta de algo importante. El basófilo, que tiene un núcleo que presenta nodulaciones muy cercas entre sí, no hay como decir si son 1, 2, 3 o 4, porque están muy pegadas uno al otro, y presentan granulaciones de distintos tamaños. Entonces, miren, la primera cosa que yo tengo que ver, el eosinófilo que nosotros estábamos hablando, tenía granulaciones gruesas y uniformes. El primero que nosotros habíamos visto, que era ¿cuál? Nosotros vimos neutrófilo, eosinófilo y basófilo. El neutrófilo tenía granulaciones inespecíficas. Y ahora nosotros estamos hablando del basófilo, que está diciendo que tiene granulaciones de distintos tamaños. Entonces, eso ya me está ubicando para decir si es un basófilo, si es un neutrófilo, si es un eosinófilo. Y mira, el basófilo es un marcador de procesos alérgicos. Importante. Y aquí yo quiero hacer hincapié en que, mira, nosotros hablamos que el eosinófilo es un marcador de qué? Cuando yo tengo parasitismo, me sube el eosinófilo. Cuando yo tengo una infección bacteriana intracelular, me sube el eosinófilo. Cuando yo tengo una alergia, me sube el eosinófilo. Ahora, ¿cómo yo tengo que analizar en el hemograma completo qué está pasando? Porque no va a ser las tres cosas. Puede ser que aparezca una vez en tu vida que el tipo tenga todo. Pero eso no es lo común, no es lo que nosotros vemos en frecuente. Entonces, ¿qué uno tiene que tener en cuenta? Yo voy a visualizar, si quiero descartar alergia, yo miro para el basófilo. Yo veo basófilo normal, no hay proceso alérgico. No hay proceso alérgico. Si yo veo que el basófilo está aumentado, já visualizo o eosinófilo. O eosinófilo provavelmente vai estar aumentado. Por quê? Porque ele sigue eosinófilo e basófilo aumentados, já sei que é um processo alérgico. Agora, se eu tenho, miren, se eu tenho eosinófilo muito aumentado, infecção parasitária. Já me dou conta que eu estou diante de uma infecção parasitária. Ou seja, eu miro, eu tenho eosinófilo muito aumentado, já sei que é uma infecção parasitária. Agora, se eu tenho neutrófilo aumentado, eu vejo o basófilo normal e eu vejo que o eosinófilo está ligeiramente aumentado, o que eu supongo que seja? Infecção aguda de tipo bacteriana. Muito bem, muito bem. Então, esse é como uno vai ser o análise do hemograma, visualizando neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Para isso, eu tenho que conhecer muito bem de histologia. Se eu não sei de histologia, eu vou ter problemas mais adelante. Entendem? Ou seja, e isso há que... Por supuesto.
Mire, el basófilo, aquí en Matagur, nosotros tenemos que contiene histamina, que es un vasodilatador, que representa un 50% de la histamina que circula en la sangre, y la heparina, que es una sustancia anticoagulante. Y dentro de la generalidad del linfócito, que nosotros tenemos que su núcleo va a ser basófilo y de cromatina densa, su origen médula ósea, y la vida media del linfócito B, pocos días, porque siempre acuérdense que es una célula que se gasta mucha energía, pero en contrapartida del linfócito T puede tener más de 30 años. ¿Por qué? Porque el linfócito T, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el timo es para siempre, va a ser timo, no, el timo se va a convertir en grasa muchas veces, se sustituye el órgano timo por grasa, por gordura. Y eso pasa en qué época? Entre 4 y 5 años de edad. Después de los 5 años de edad, los linfocitos que sufrieron maturación, también los que no sufrieron maturación no sufren más. Entonces, él tiene que resguardarse. ¿Y dónde yo voy a tener la mayor concentración de linfocitos T? En los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos yo tengo la mayor concentración de linfocitos porque están guardados esperando que sean sensibilizados. Y esa es otra cosa que nosotros vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de sistema inmunológico. O sea, los linfocitos T se quedan resguardados dentro de los ganglios linfáticos. Bien. Los valores normales, mira, valor de referencia siempre nosotros le damos un porcentaje. Y el valor absoluto va a ser un número concreto, 1, 2, 3, 4, 5, 2.000, 3.000, 4.000, 1.000 y pico, 1.000, 2.000 y algo. Entonces, y hay que tenerlo en cuenta muy bien la unidad de medida que nosotros estamos utilizando. Entonces, el valor de referencia es 25% y un valor absoluto de 1.075 a 2.500 milímetros cúbicos. La función, ya sabemos que el linfócito B es responsable por la inmunidad humoral, y el linfócito T responsable por la inmunidad celular. Dentro de las generalidades, miren, aquí muy importante, nosotros vamos a hablar de los monocitos. Los monocitos van a tener un núcleo excéntrico, ovoide, reniforme. Reniforme que tiene forma de remo, ya sabemos. Excéntrico que está fuera del centro, no está exactamente al centro. Origen en las células formadoras de colonia. Tiene una vida promedio de 8 días, valor de referencia de 5 a 7%, y su principal función va a ser eliminar, aquí no es microscopio óptico, vean que es microorganismo. Para que yo no escriba microorganismo, yo use MO, no es microscopio óptico. Entonces, su principal función es eliminar a los microorganismos extraños o ajenos del cuerpo o células muertas. Aqui, miren, yo tengo un recuadro después que nosotros vamos a ver en sistema linfático, que aquí yo le estoy poniendo algunas células presentadoras de intestino, porque el monócito es un tipo de célula presentadora de intestino, pero en la sangre se llama monócito. Entonces nosotros estamos hablando de un macrófago. El monócito no es más que un macrófago, pero es el nombre que el macrófago tiene cuando está en la sangre. En la sangre se llama monocito. Monocito. En tejido conectivo se llama histiocito. En tejido óseo se llama osteoclasto. En tejido nervioso se llama micróglia. En el vaso se llama macrófago sinusoidal esplénico. En pulmón se llama célula polvo. En sistema digestivo, célula de Panet. En testículo se llama, en hígado se llama célula de von Cooper. En la piel se llama célula de Langerhans. En la placenta se llama célula de Hofbauer. Muy bien. Sertório, sertório. Eso depende. ¿Ah? No. Nefrona, ¿por qué nefrona? Nefrona es la unidad multifuncional de riñón. ¿Qué es eso? Miren, y para terminar la clase de hoy, generalidades de las plaquetas. Ya sabemos que las plaquetas tienen una estructura protoplasmática, incolora, que tiene forma de disco y que no tiene núcleo. Se origina del megacariocito, tiene una vida promedio de 7 a 14 días. Sus valores, mira, aquí una divergencia que aquí en primera verán que es de 150 a 350 y hay literaturas que dicen que es de 150 a 400. Por eso que hay una diferencia pequeña, pero igual. Plaquetas por milímetros cúbicos.
la función de las plaquetas, coagulación de la sangre. Y así yo termino la clase de hoy. Hasta mañana. Mañana nosotros veremos sistema nervioso, rico, maravilloso. Vamos a ver vías por la mañana y pares craneales por la tarde. Ya estoy adelantando. Vías por la mañana, pares craneales por la tarde. Verde Você é falou bom. cito, então, Verde é o bom. que é mecânico? É a célula que vai originar. Tchau, mi gente.